El presidente francés Emmanuel Macron obtuvo 66% en estas elecciones presidenciales, el segundo mejor resultado desde 1958 tras el 82% conseguido por Chirac en 2002. Ahora el neoliberal Macron libra una batalla para consolidarse en las legislativas a fin de poner en marcha su programa. Vamos a ver de qué se trata. Bajo la premisa reencontrar nuestro espíritu de conquista para construir una nueva Francia, tal como se lee en la portada de su programa, la propuesta de construcción de esa nueva Francia que sugiere el presidente galo, Emmanuel Macron, en materia económica, gira en torno a medidas liberal-conservadoras moderadas. En este sentido, pretende suprimir 120.000 puestos de funcionarios, otorgar 50.000 millones de euros a inversiones públicas en sectores con futuro. Además, contempla emprender un plan de ahorro para reducir el gasto público en 60.000 millones de euros. Recortar los impuestos también está en sus planes, para un sueldo neto de 2.200 euros al mes que se traduce en un extra de ingresos de 500 euros al año. De forma análoga, espera reducir el impuesto sobre la vivienda y el impuesto de sociedades al 25%. Las principales tres reformas se refieren en primer lugar al empleo. Macron propone un marco de relaciones laborales más flexible. En segundo lugar, el subsidio del desempleo. Y en tercer lugar, se ocupará del sistema de pensiones que, aunque promete no modificar la edad de jubilación y el nivel de las prestaciones actuales, sugiere un nuevo método de cálculo. De cara a Europa, Macron también ha defendido el mercado único de la Unión Europea. La importancia de este momento político que vive Francia, vamos en este momento a analizarlo y lo vamos a hacer de la mano de un cientista político e investigador social, Alex Sanfrus, nos atiende justo desde este lugar protagonista donde están moviéndose todas estas fichas en este tablero geoestratégico. Alex, ¿cómo estás? Vamos a comenzar por hablar de la importancia de este momento político. ¿Por qué es tan determinante lo que ocurre en estas elecciones legislativas? Hola, muchas gracias. Sí, la situación es especial, en primer lugar, porque tenemos a un presidente que pretende renovar con la política, es decir, que se terminó el bipartidismo. Sin embargo, es un presidente que se perfila en la continuidad y la filiación de François Hollande. Tenemos que recordar que fue ministro de Finanzas del anterior gobierno socialista. Y en realidad, como lo han dicho en las presentaciones, se trata de una política neoliberal lo que pretende. Entonces, la importancia es en ver hasta qué punto estas elecciones legislativas verán llegar, quizá con probabilidad, una mayoría absoluta de este partido, un partido nuevo que solo existe desde hace un año, y eso es peligroso en el sentido de que tendremos a un presidente muy arrogante, con una manera de gobernar, como ya ha anunciado, por ordenanzas, es decir, pasándose completamente todo debate parlamentario, y realmente sería una profundización de lo que ya hemos visto en el anterior gobierno, pero quizá con cada vez más, seguro con cada vez más protestas sociales en la calle. ¿Qué tipo de dificultad pudiera tener Macron de cara a este 18 de junio, Alex? Pues lo más interesante es ver que las organizaciones sociales, ya desde antes de su elección como presidente, estaban anunciando grandes movilizaciones al margen del resultado. Es decir, recordemos que la legitimidad de este presidente es muy débil. Ya en su elección como presidente hubo un fuerte abstencionismo, 1 de cada 4 electores se abstuvo, muchos votos blancos y nulos, y esto ha sido una vez más el caso de las elecciones legislativas, pero incluso más. Por lo tanto, la legitimidad de este presidente es muy baja, la popularidad es muy baja. Quienes han votado en una gran parte también ha sido para hacer frente a la extrema derecha, por un sentimiento republicano de unidad ante la amenaza de los valores de la extrema derecha. Y de hecho las organizaciones sociales llamaron
a la calle desde el día siguiente del resultado. Es decir, el 19 de junio estarán representantes sindicales y de movimientos sociales en la calle para hacer frente y para hacer escuchar su voz en el caso de que tenga la mayoría absoluta. A ver, haces especial hincapié en el punto de la movilización social. ¿Qué tipo de presión pudiera ejercer los movimientos sociales franceses en el devenir de Francia, en lo que pudiera ocurrir de aquí en más en Francia, independientemente de lo que pase en las urnas ese día? Una cosa interesante es que ya vimos hace un año unas movilizaciones muy fuertes, en particular en defensa del derecho laboral. Macron fue el iniciador del desmantelamiento del derecho laboral en Francia con la ley Khomri, en nombre de la ministra, y se trata de hacer prevalecer los acuerdos empresa por empresa o por rama, en lugar de respetar una ley común de protección para los trabajadores. Entonces, en particular, los trabajadores son en Francia, todavía tienen una gran fuerza, los sindicatos tienen un sindicalismo de combate, y yo creo que donde se juega también es en la materia de libertades. Hoy mismo ha aparecido un artículo en un diario de Estados Unidos indicando también, alertando de las intenciones de Manuel Macron en el sentido de recorte de libertades, y recordemos también que hace poco un informe también de Amnistía Internacional lo indicaba. Es decir, estamos en una situación de estado de urgencia desde hace ya casi 2 años, y lo que pretende este nuevo gobierno es instaurar el estado de urgencia en el derecho común. Es decir, el estado democrático, el debate en la sociedad y la expresión en las calles es algo que ya se han pronunciado en contra. Es decir, hay la percepción por parte del reciente gobierno de que las protestas son prácticamente algo indeseable, ¿no? Se está criminalizando la protesta, y han habido muchos sindicalistas y líderes de movimientos sociales procesados, y miles, y esto para un país que se presenta todavía hoy en día como el país de los derechos humanos es un gran desfase con la realidad. Y esta constante que se ha venido viendo en los últimos meses, esta criminalización de la protesta, ¿pudiera cambiar con el partido o con un gobierno de Macron? No, yo creo que se va a profundizar más, y es en ese sentido que lo han indicado. El primer ministro indicó que la calle no debería bloquear la puesta en marcha del programa del gobierno. Es decir, no estamos ante un gobierno dialogante. De hecho, Emmanuel Macron, en su primera reunión con los sindicatos, se le escuchó decir, una voz grabada, se escuchó, aunque él no quería, se le escuchó en un comentario decir que se había reunido con ellos para decirles nada, en realidad para perder el tiempo, para hacerles perder tiempo. Y yo creo que la esperanza que tenemos es realmente que desde el día siguiente de estas elecciones, porque esto también es el problema del periodo electoral, es decir, que el movimiento en las calles puede bajar un poco, pero yo pienso que tenemos que estar, y yo tengo esperanza de que en Francia y en esta Europa moribunda los movimientos sociales cojan cada vez más importancia y empiecen a marcar una agenda para salir de este neoliberalismo y del peso de las instituciones europeas, FMI, etc. Alex, los partidos tradicionales aún tienen también capacidad de movilización, incluso capacidad de acción. Bueno, el Partido Socialista ha tenido un 10% como resultado en las legislativas. Y sin embargo es cierto, la derecha todavía mantiene un cierto aura contra todo pronóstico, contra incluso la evidencia de la corrupción del que fue su candidato a la presidencia. Y esto es algo que también vemos en otros países de Europa, como en el Estado español. En España hay
una cantidad de casos de corrupción en los últimos años y a pesar de todo ese gobierno ha sido elegido. Yo creo que la clave está en la participación y también la clave está en que estamos en una Europa en la cual, en particular, aprovechando la situación de los atentados terroristas, se está cultivando el miedo en la población, se está haciendo que la población tenga miedo de expresarse, miedo de salir a la calle, miedo de contestar, porque se está reprimiendo en buena medida a la población. Entonces, sí, los partidos tradicionales no están todavía desaparecidos, todavía tienen su peso, y esto es algo que tenemos que intentar, digamos, mostrar esas contradicciones tan flagrantes entre el discurso de derechos humanos que siempre se ha pretendido por parte de estos países que no tienen nada en común en realidad, porque Europa es una Europa a distintas velocidades entre los países del sur y luego Francia, Alemania. La situación es delicada en el sentido de que pueden haber ciertos acontecimientos que aceleren el curso de la historia también en Europa. Y también hay el peligro de los valores de extrema derecha, que en este contexto, si no se permite a los partidos progresistas que están emergiendo, se les criminaliza, si no se permite el debate de ideas, si se criminaliza a las protestas en la calle, desafortunadamente hay la extrema derecha que está recogiendo una parte de ese nihilismo, de esa insatisfacción. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de devolver a la esperanza, de mirar también hacia experiencias y a procesos como los que están ocurriendo en Latinoamérica, y Europa, esta Europa moribunda, tiene que dar paso a una semilla de la que nazcan algo, al menos una esperanza para las nuevas generaciones. Se pueden esperar acontecimientos que cambien el curso de la historia. Vamos a estar hablando con nuestros próximos invitados sobre esto. Agradecemos a Alex Anfrux por habernos acompañado. Gracias, Alex. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Cientista político, analista político internacional desde Francia, nos atiende en esta jugada Francia, jugada crítica que va a otra pausa. Antes